Bueno, para ser invierno hoy hace un buen día, así que aprovecho a hacer el vídeo aquí. Ya dije un día que no puedo odiar a la gente por sus ideologías, ni las políticas ni las que fuesen. No puedo odiar a alguien porque sea de PDG o ningún otro partido. He aquí las razones, ¿vale? Buenos días, Venezuela. Se amaneció Guarena llena de plata por todos lados. Mira cómo la gente lo recoge con alegría. Otro logro más de la revolución. Así es que Venezuela avanza. Venezuela, donde el dinero no vale nada, donde está tirado en la calle como basura. Antes de seguir, mi apoyo a todos los venezolanos y los demás países que pasan casi las mismas situaciones que nosotros, unos más que otros, pero bien, aquí lo que quiero hablar es de un país, ¿vale? Porque al final las personas no valemos nada si no ponemos en primera plana lo que son nuestros países. Y para hablar de los países, siempre vamos a tocar a los gobiernos. Hay mucha gente que no les gusta y ahí es donde suelo ver el principal error que tienen las personas. Hablar de un país y tú quieres decir que no voy a hablar del gobierno. Es imposible hablar de un país sin hablar del gobierno porque la política es forma de vida y esa forma de vida actualmente las organizan los gobiernos. Así que es imposible querer hablar de formas de vida de las personas sin hablar del gobierno. Y vamos a ver por qué. Bueno, un país, como todos sabemos, tiene unos ingresos, es decir, unas riquezas. Vamos a ver en qué gasta ese dinero. Aquí tengo tres principales cosas: la educación, la sanidad y la defensa. Vemos que en el caso de Estados Unidos, vamos a leerlo, cada país distribuye las principales partidas del gasto público en distinta proporción. Estados Unidos, según los datos, o sea, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 13,4% de su gasto público, a sanidad un 22,55% y a defensa un 7,93%. A ver, me parece bastante bien que un país pueda decidir de acuerdo a la situación en donde está, ¿no? En la que tiene, porque cada país conoce su situación. Por tanto, tiene la libertad de decidir si invertir más en educación o en la sanidad. En cuanto a si invertir más en educación o defensa, eso sí que es innegociable. Un país que se merece llamar país, un país desarrollado, que valora a las personas, no puede invertir más en defensa que en educación. Esto jamás no debería pasar así. Si pasa, es que hay un defecto de forma, un defecto de base. Pues bien, en el caso de que un país quiera dedicar más dinero a la sanidad que a la educación, como en este caso que tenemos a Estados Unidos, no está generalmente mal, pero para mí lo veo mal. ¿Por qué? Porque yo creo que la educación es el pilar para que la salud de una persona sea efectiva. Si una persona está bien formada, educada, disciplinada, que entiende conceptos para entender el mundo, manejarlo y dominarlo, como dijo Francisco Bacon, si una persona entiende el mundo, puede dominarlo. Ahora bien, si vas a poder dominar el mundo, ¿cómo no vas a poder dominar tu cuerpo? Pues bien, con la educación se puede conseguir eso. Así que generalmente no sería muy necesario la sanidad. En última instancia, la gente querría ir al médico, pero antes ellos mismos se habrán cuidado, habrán prevenido y habrán sabido llevar algunas situaciones que generalmente provocan malestar en el cuerpo. Por tanto, digo, eso de que un país como Estados Unidos invierta en educación menos que la sanidad no me parece muy de modelo. Y es una de las razones por las que suelo decir que Estados Unidos actualmente no me parece un país modelo. Y vamos a ver algunas razones ahora mismo. Es en los hospitales en donde más errores, en materia de salud, pero de regreso a Estados Unidos, aunque parezca una contradicción, es en los hospitales en donde más errores médicos se cometen, convirtiéndose así en la tercera causa de muerte a nivel nacional. Bueno, como hemos visto en el vídeo de YouTube, se confirma aquí. Aparte de que las enfermedades cardíacas son las principales razones de muerte o causas de muerte en Estados Unidos, vemos que la tercera causa son los errores médicos y se confirma. ¿Por qué todo esto es posible? ¿Cómo es posible? El problema es que en las facultades de medicina no se estudia la salud. En cuarto de medicina yo me di cuenta y entré en una crisis profunda, estuve a punto de dejar la carrera de medicina, entonces
La palabra doctor, a mí me gusta decir que viene del latín docere, y en latín docere no significa el que cura, docere significa el que enseña. O sea, el docente, de donde viene la palabra, el docente es el que enseña, pero no enseñamos tanto por lo que sabemos, como tú sabes muy bien, Borja, sino por lo que somos. El doctor lo ha dicho casi todo. Es que es cuestión de coherencia y lógica. No puedes enseñar a la gente lo que tú mismo no tienes. Ahora, tú vas a ir en sanidad a hablar a alguien de cuestión de salud para enseñarle de salud si no has invertido más en cuestión de conocimiento para enseñar a alguien. Primero tienes que invertir más en enseñar. Entonces se va a ver, se va a reflejar no solo en la población, sino incluso los propios doctores. Pero ¿qué vemos? Generalmente en Estados Unidos ves a un doctor, te habla de hacer ejercicio, vida saludable, pero come un Big Mac de McDonald's o bebe Coca-Cola y tiene un panzón, en fin. No me quiero centrar en Estados Unidos, pero generalmente solo de Estados Unidos. Yo creo actualmente, como analista social, político y económico, estudiante y conocedor de derecho y de leyes, y voy a seguir haciéndolo hasta los últimos días de mi vida, creo que Estados Unidos actualmente no es modelo de país. No lo es a nivel social, no lo es a nivel político, mucho menos con el desastre que yo vi en 2020, cómo sacaron a un presidente en un país democrático como Estados Unidos, cómo sacaron a Donald Trump. Yo creí desde este momento que Estados Unidos actualmente no puede ser modelo político. Y como estamos viendo, tampoco lo es a nivel de sanidad. Vale, seguimos, porque no me quiero centrar en Estados Unidos. Encontramos a Suecia, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 15%, a sanidad un 18% y a defensa un 2%. También está en la misma situación que Estados Unidos. No está tan mal como he dicho, pero para mí no debe ser así. La prioridad debe estar en la educación, después la sanidad y bueno, la defensa está también bastante bien. Y el orden en un país propiamente dicho como tal, el orden tiene que ser educación, sanidad y por último defensa, y nunca al revés. Pero continuamos y vamos a ver dónde están nuestros países. China, vemos que hasta China tiene 11% en educación, 9% en sanidad y defensa solo un 4%, bastante bien. Suiza tiene un 15% en educación, sanidad 11% y defensa 2%. Ya veis, esto es un país para mí. Aquí tenemos Reino Unido, tiene un 13% en sanidad, en educación, un 18% en sanidad y un 4% en defensa. No está mal. Aquí tenemos Alemania, tiene 11% en educación, en sanidad 19%, defensa 3%. Tampoco está mal. Aquí tenemos Sudáfrica, 18% en sanidad, o sea, en educación, sanidad 13%, defensa 2%. Muy bien. Aquí tenemos Egipto, educación 10%, sanidad 5%, defensa 4%. Me encanta. Aquí Guinea Ecuatorial, dedicó a educación 5%, sanidad 2%, defensa 8%. Señores, vamos a ver cuál sería el resultado de un trabajo hecho así. Que uno puede justificar de que esta herencia de mi padre, a mí no me consta de que en Guinea Ecuatorial hay personas ricas. Que uno puede justificar de que esta herencia de mi padre, o herencia de mi madre o de mi pariente. Todos los que se han puesto ricos en Guinea Ecuatorial son gente que están sirviendo a la administración y utilizan el desvío del dinero. Ya lo vemos. Y lo raro es que los padres suelen hacer tan mal las cosas, educan tan mal a los niños, no les dedican educación, no les dedican tiempo, no les dedican energía suficiente, van comprando, trabajando duro, diciendo que lo hacen por los niños, pero ¿cómo es posible que un padre no entiende que lo que más necesita un hijo es que el padre esté allí, le enseñe, le acompañe, le diga
por qué tal cosa no debe hacerse y por qué tal cosa debe hacerse. Entonces, cuando esos padres lo hacen mal, el niño sale mal, acaban culpando a los niños. Nuestro presidente está diciendo en la televisión pública que todos los que son ricos en nuestro país son gente que trabaja en el gobierno y han estado usando el desvío del dinero. Está reconociendo que la gente está tan mal educada que no entiende por qué no es correcto desviar los fondos del Estado. Pero él como presidente tenía que haber invertido más en educación para que la gente entienda cómo funciona el sistema estatal y cómo cada uno sirve para proporcionarle crecimiento. Y si servimos como factor limitante, este va a ser el resultado. Pero claro, él no enseñó a la gente esas cosas porque no invirtió en educación. Él se llama padre de la nación, pero vemos como un padre ha hecho mal las cosas. Pero a ver si lo va a reconocer un día. Vamos a continuar con más países. Pues bien, ya vemos que dedicar más tiempo a la defensa jamás puede dar buen resultado. Dedicar más dinero a la defensa que a la educación jamás puede dar buen resultado. Continuamos. Aquí encontramos a Israel como modelos. Está también bastante bien en educación, dedicó 15%, sanidad 11%, defensa 12%. Allí encontramos a India, tiene un 12% en educación, 3% en sanidad, 9% en defensa. No está mal. México, 16% en educación, 11% en sanidad, solo un 1% en defensa. Me encanta México. Colombia, 14% en educación, 17% en sanidad, 9% en defensa. No está mal. Aquí Perú tiene 17% en educación, un 14% en sanidad y 4% en defensa. Me encanta, bastante bien. Venezuela, Venezuela, esto es tan raro que dedica a educación 23%, a sanidad un 1%, defensa 1%. Pero no es muy raro si se tiene en cuenta que la mayor parte de la población venezolana tiene constancia de lo que pasa en su país y trabaja duro para cambiar esa situación. Aquí encontramos a Guinea Ecuatorial más datos para entender la evolución. Ruanda, países como Ruanda, 10% a educación, 8% a sanidad, 4% a defensa. Para que veamos, países hasta como Burundi, 18% en educación, 8% en sanidad, 6% en defensa. Encontramos a países como Botsuana, 15% en educación, 14% en sanidad y 9%. Es que esto es genial, así tiene que ser. Esto es un país que da gusto ahí en África. Y encontramos a Japón, 8% en educación, 23% en sanidad y 2% en defensa. Japón es como Estados Unidos, son países que tienen problemas de salud, muchos problemas de salud. Seguimos allí, encontramos a España, no está tan mal, educación 10%, 15% en sanidad, defensa 1%. Encontramos más datos de España y así podemos ver todo esto. Para poder hablar del IDH de un país, podemos ver dónde están los problemas que tienen los países cuando su IDH flagea. El índice de desarrollo humano, si inviertes más en que las personas ellos mismos sean capaces, ellas mismas, quiero decir, sean capaces de saber buscar la riqueza, adquirir riqueza. Si tú buscas formas de dotarles de esos conocimientos, estás potenciando el desarrollo en las personas. Sanidad, no está mal que la gente tenga un lugar donde ir si al final no han podido ellos solventar la situación de salud. Pero principalmente es bueno invertir en educación. Ahora bien, no puedo odiar a la gente por cuestiones ideológicas porque no me han educado así. Yo he visto que mi padre en casa come con gente del PDG. Mucha gente del PDG han invitado a mi padre en muchas situaciones, mi padre me ha llevado. Yo he visto cómo ellos se tratan. Hasta en los tribunales he visto que mi padre, después de estar ahí con un tipo ante el tribunal, que parecían enemigos, pero cuando salen se dan la mano y se llaman: mi hermano, ¿dónde vamos a comer?
Así que esa es la educación que necesitan nuestros países, que podamos debatir pero que nos entendamos. Lo que yo odio es que haya tantos datos, tantas evidencias y la gente rechace todo esto.